Señor les bendice a todos. ¿Quieres orar conmigo? ¿Sí? Conectamos nuestro espíritu con el Espíritu de Dios. Porque uno a veces termina de cantar y desconecta, ¿no? ¿Pasa eso? ¿Sí? Conecta con el Espíritu. Señor, gracias por lo que haces en nosotros. Dispongo mi corazón y mi mente, aún mi cuerpo, para estar atento, Señor, a la voz tuya. Te necesito, Señor. Amén. Hace un par de semanas compartimos una palabra, algo que tenía que ver con la familia, con el cuidado de la familia. ¿Sí? ¿Te acordás? Terminamos acá adelante entregándole al Señor nuestras familias, intercediendo por ellos, ¿no? Y habíamos leído los primeros versículos del libro de Ruth, la historia, ¿no?, de Ruth, que comienza en realidad cuando un matrimonio con sus dos hijos se van a la tierra de Moab. ¿Te acordás? Salen de Belén para la tierra de Moab, muere el patriarca, por así decirlo, el padre de familia, mueren los hijos, se habían casado con dos mujeres locales, moabitas. Ese matrimonio con los hijos se habían instalado en un lugar que Dios les había dicho que no fueran, y terminan casándose con mujeres a las cuales el Señor le había dicho que no se casaran con ellas, no por discriminación, sino por una cuestión de relación con Dios, porque tenían otros dioses, ¿no es cierto? Y básicamente lo que sucede es que les quedan las tres mujeres solas. La mujer, ella, Noemí, ¿te acordás? Su nombre significa dulzura, termina cambiando el nombre por Mara, amarga, ¿no? Y quedan ahí sus nueras, ella con sus nueras, Orfa y Ruth. Y el Señor nos había desafiado, ¿no? Nos había dicho que Él cuidaba a nuestras familias, pero Él cuidaba a nuestras familias a través de nosotros, a través de los integrantes de la familia, ¿no? Y nos alentó a mantener a la familia lejos de las presiones de la sociedad y lejos de las presiones que nos separan de Dios. Y también nos alentó a que tuviéramos un tiempo en el cual entráramos en nuestra familia en una, le llamamos atmósfera de obediencia, ¿no es cierto?, ante tantas situaciones que hay en la actualidad alrededor. Y también nos invitó a mantener a nuestra familia lejos de los ataques del enemigo. Terminamos todos aquí adelante en el altar, entregándole a nuestra familia al Señor, ¿no es cierto? Y es bueno, soy convencido que la mayoría de las buenas cosas pasan en la intimidad, pasan en dos lugares. Uno es en la intimidad con el Señor y en la otra es acá adelante. Soy convencido de eso. Todo lo bueno que me pasó en la vida fue en la intimidad con el Señor o acá adelante. Acá adelante me casé, acá adelante entregué a mis hijos, acá adelante bauticé a mis hijos, aquí adelante puedo compartir una palabra, aquí adelante me quebranté muchas veces, aquí adelante le entregué y le reentregué 337.227.423 veces mi vida al Señor. ¿Sí? Más veces que días de vivir. Y entiendo que uno puede tener el mejor de los proyectos familiares. ¿Cuántos tienen un buen proyecto familiar? ¿Creen que tienen un buen proyecto familiar? Bueno, le voy a hablar a los demás. ¿Cuántos creen que tienen un buen proyecto familiar? Por lo menos intentan llevarlo a cabo, ¿no es cierto? Podemos tener un buen proyecto familiar, pero pasan cosas, ¿no? Ayer en la reunión de parejas hablábamos de eso, ¿no? Porque a veces cometemos errores, pecamos, nos deslizamos, tomamos malas decisiones, decimos que vamos a ir para un lado, pero después tomamos decisiones que nos llevan a otro lado. El hecho es que aún nosotros, siendo hijos o hijas de Dios, podemos estar tomando decisiones, es muy probable que lo estemos haciendo, tomando decisiones que nos alejan de la bendición de Dios y de los planes que teníamos, ¿no? Y de a poco nos vamos deslizando, porque uno se desliza de a poco, uno no se divorcia de Dios de un momento al otro, como uno no se divorcia de la familia, ni del esposo, ni de la esposa de un momento a otro, sino que hay un proceso que va pasando dentro del corazón, ¿no? El tema es que
Cuando uno a veces saca la foto, descubre que algo en la familia se rompió, que algo en la relación se rompió, que algo con los hijos, con los padres, con los hermanos, con el esposo, con la esposa, con quien fuera. Algo se pudo haber roto o está en el proceso de la ruptura y uno a veces saca una foto, no ve la película, pero detenés la imagen y ves como una foto y ves situaciones de destrucción, o adentro o alrededor tuyo. Volviendo a la historia, Noemí queda en una tierra que no era la suya, tenía un plan. Yo imagino la ansiedad de Noemí con su esposo, cuando dicen, che, acá las cosas están mal, vamos a otro lado, hicieron un plan y tenían los mejores planes. Cuando vos arrancás algo en tu vida, tenés los mejores planes, pero cuando vemos la foto, después de los primeros 6 versículos que leímos hace 15 días, encontramos una familia disfuncional. De una familia ideal a una familia disfuncional, queda una mujer con sus 2 nueras, sin esposo, sin esposo, ellos tampoco, y se perdió el modelo ideal de siempre, de toda la historia, desde el Edén, el modelo ideal que es un papá, una mamá, que temen al Señor, que buscan al Señor, que se centran en Dios, hijos que siguen el modelo divino. Ese es el plan de Dios. Vos sabés que ese es el plan de Dios. Pero a veces pasan cosas y queda, en este caso, en el caso de Noemí, Ruth y Orfa, que era una familia de 3, con una matriarca, que no era un patriarca, como pasaba en la antigüedad, y ella, Noemí, Mara, ahora se llama Mara, vos te acordás, pasó de dulzura a llamarse amarga, ahora Mara decide seguir adelante. No sabe qué es lo que va a pasar, pero ella decide seguir adelante, ¿no? Y yo entiendo, porque lo he visto en mi vida, en mi familia, y lo he visto centenares de veces, que Dios es un Dios que puede reconstruir todas las cosas a partir de las ruinas que nosotros dejamos. Dios puede reconstruir todas las cosas, absolutamente todas las cosas. No importa que haya dolor en la casa, no importa que haya muerte en la casa, no importa que haya malas decisiones que nos hayan llevado a la ruina en algún sentido de nuestras vidas, se puede salir del lugar en el que estamos. Se puede cambiar y aún se puede salir del lugar al cual nos estamos dirigiendo, dar la vuelta y empezar a caminar en otro lado, ¿no? Porque de la misma manera que el Señor, cuando vio una creación desordenada y vacía, Él la ordenó, de la misma manera que arregló la vida del pueblo muchas veces, como de la misma manera que Él le dio un nuevo destino a Adán y a Eva cuando ellos tomaron malas decisiones, de la misma manera que Él reconstruye los muros de la ciudad y levanta de nuevo el templo de Jerusalén una y otra vez, y de la misma manera que ha restaurado tu vida y la mía, de la misma manera Él trabaja en nuestras familias, en nuestros matrimonios, en nuestra vida con nuestros hijos y con nuestros nietos, con nuestros padres y con nuestros abuelos, para que las cosas funcionen de una manera diferente. Ahí en Ruth capítulo 1, versículos 6 y 7, quería que me acompañaran en la lectura, dice así la palabra del Señor. Ruth 1, 6 y 7. Noemí decidió regresar de la tierra de Moab con sus 2 nueras, porque allí se enteró que el Señor había acudido en ayuda de su pueblo a proveerle alimento. Salió pues con sus 2 nueras del lugar donde había vivido y juntas emprendieron el camino que las llevaría hasta la tierra de Judá. Para que Dios reconstruya las ruinas que podemos estar teniendo en nuestra vida, es necesario volver al lugar de Dios. Siempre hay que volver al lugar de Dios. Las mujeres salen del lugar en el que habían estado, un lugar alejado del Señor, y deciden irse a la tierra de Belén nuevamente, la tierra de Judá, de hecho, realmente. La ciudad de Belén, el nombre de Belén significa casa de pan. Y eso es maravilloso, porque nos hace entender que una y otra vez tenemos que volver al pan de vida, que es Jesús. Todas las soluciones a todos los problemas en nuestras familias van a pasar por Jesús.
Nada ni nadie nos va a cambiar la vida si no es Jesús. Cuando volvemos a Él y nos alimentamos de Él y lo involucramos nuevamente en nuestra familia, nosotros descubrimos que no volvemos a tener hambre y no volvemos a tener sed porque estamos satisfechos con Jesús. Entonces tenemos que volver atrás en aquellas cosas que nos han alejado de Dios y que nos mantienen cerca de la destrucción o adentro de la destrucción. Hermanos, tenemos que volver a Dios. Amén. Uno puede cometer un error. Todos los que estamos acá podemos cometer errores y podemos tener malas decisiones y dirigirnos a malos lugares y alejarnos del Señor, pero también podemos decidir salir del error. Lo peor que nos puede llegar a pasar y lo peor que le podía llegar a pasar a estas mujeres es decir, bueno, estamos acá, estamos en tierra enemiga, estamos en tierra extranjera, estamos en un lugar que nos equivocamos, la vida no nos sonrió. Todo lo contrario, parece que estamos cada vez peor. Lo peor que nos puede pasar es quedarnos en ese lugar. Amén. No nos descuidemos, queridos hermanos, en las pequeñas cosas y en esas pequeñas cosas que nos terminan llevando a la destrucción y a la ruina. Salgamos de ella, alejémonos de esas cosas y vayamos a las cosas que nos sacan de la ruina en la que nos podemos haber metido. Cuando yo me refiero a la ruina, podemos hablar de la ruina económica, podemos hablar de la ruina emocional, de la ruina física, de la ruina espiritual, de la ruina sexual, de la ruina de relaciones que podemos tener dentro de la vida del hogar, ¿no es cierto? Y ante cada desviación que vos y yo cometamos, es tiempo de volver a Dios. Siempre es tiempo de volver a Dios. Tenemos que volver a traer la vida espiritual al hogar. Amén. ¿La escuchaste? Tenemos que volver a traer la verdadera vida espiritual que vivíamos antes. Si tenías una vida espiritual y la descuidaste, tenés que volver a recuperarla. Si no tenés una verdadera vida espiritual en este momento, es tiempo de volver a la casa del pan. Es tiempo de volver a alimentarse de Jesús. Hay que reconocer también, como le pasa a Noemí, que Dios está visitando a su pueblo. Y yo en eso soy muy... El Señor creo que nos lo ha dicho muchas veces últimamente. Tenemos que darnos cuenta de lo que Dios está haciendo en medio de su pueblo. Tenemos que empezar a darnos cuenta que si la mayoría de la gente de la iglesia está viviendo un buen tiempo en lo espiritual, algo está pasando y tal vez estés afuera. Y lo único que estés haciendo es venir a los cultos, participar de algunas actividades y mirando como de una película ajena cosas que Dios está haciendo. Hay que aprender a reconocer cuando Dios está visitando a su pueblo. De la misma manera que Noemí reconoció, porque dice que ella escuchó, ella se enteró que Dios había vuelto a visitar a su pueblo. Uno tiene que hacer algo, y cuando uno escucha que Dios está haciendo algo, hay que dejar Moab y hay que ir a Judá. Hay que dejar el lugar del incesto. ¿Te acordás el origen de Moab? Que era una relación incestuosa entre Lot y las hijas. Hay que dejar el lugar del incesto y hay que ir a Judá, que es tierra de alabanza. Hay que volver a la alabanza a Dios, hay que reconocer a la autoridad de Dios. Y vuelvo a esto, hay que volver como familias e individualmente una y otra vez al lugar de la alabanza y al lugar del altar que es el Señor. Yo bendigo y celebro y me pone contento aquellos que escuchan a Dios y obedecen a Dios y una y otra vez vuelven a reconocer y a tomar la invitación que Dios les está haciendo todos los días de volver a Él. Benditos los que escuchan la invitación de Dios a volver a Él. Cuando el Señor Jesucristo dicta una de las cartas al apóstol Juan, ¿te acordás? Ahí en Apocalipsis capítulo 3, le vuelve a decir: yo estoy a la puerta y llamo. El que escucha y abre, voy a entrar y vamos a hacer. Y eso no es para la gente que no conoce al Señor, eso está escrito para una iglesia. Para vos y para mí está escrito. Es palabra de Dios. Jesús está golpeando la puerta para que vos y yo se la abramos. Amén. Necesitamos volver al lugar de Dios.
Sigue el relato en el libro de Ruth, vamos a leer los versículos 8 y después saltar un poquito más adelante. Dice así la palabra del Señor. Entonces Noemí le dijo a sus dos nueras: miren, vuelvan cada una a la casa de su madre, que el Señor las trate a ustedes con el mismo amor y lealtad que ustedes han mostrado con los que murieron y conmigo. Versículo 14. Una vez más, ellos se ponen a llorar y le dicen: no, nos queremos quedar con vos. Y ella en el versículo 14 dice: una vez más, alzaron la voz, deshechas en llanto, y luego Orfa, la otra nuera, se despidió de su suegra con un beso, pero Ruth se aferró a ella. Mira, dijo Noemí, tu cuñada se vuelve a su pueblo y a sus dioses, vuélvete con ella. Pero Ruth respondió: no insistas en que te abandone o que me separe de ti, porque iré donde tú vayas y viviré donde tú vivas. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Moriré donde tú mueras y allí seré sepultada. Que me castigue el Señor con toda severidad si me separa de ti algo que no sea la muerte. Digo, esto es para vos. Tremendo lo que dice Ruth. Noemí le dice a sus nueras que vuelvan a su tierra, las libera de todo compromiso, ellas lloran, se niegan. Noemí insiste con la situación, Orfa se despide y Ruth se planta y hace un juramento y hace un compromiso delante de su suegra. Y entendemos que para que Dios reconstruya a partir de las ruinas, no solamente necesitamos volver a Dios, sino que necesitamos comprometernos y comprometernos hasta el final con nuestra vida familiar. Amén. Tenemos que mantenernos fieles a la familia que Dios nos dio y a los planes que tuvimos delante del Señor hace un mes, 2 meses, 1 año, 2 años, 5 años, 10 años, 20, 40 o 50 años atrás. Tenemos que cumplir los compromisos que tomamos delante de Dios. Me quedé solo. Tenemos que cumplir los compromisos que tomamos delante de Dios. Tenemos que ser fieles y comprometidos, aunque no haya un pronóstico de triunfo, aunque no haya garantía de que volviendo allá nos va a ir bien. Tenemos que ser fieles y comprometidos, porque ellas no tenían garantía. Ellas volvían a un lugar que escucharon que parece que era mejor. Esposos, esposas, hijos, hijas, nietos, abuelos, sean fieles a Dios y a las personas y mantengan el compromiso que tuvieron delante del Señor con su familia, con su esposo, con sus hijos hasta el final. Honren la palabra que dieron delante de Dios. Me estoy quedando solo. Pensé que iba a estallar en amén. Honremos la palabra que pusimos delante del Señor. Te voy a contar algo. Hace 7 años atrás, yo tengo un amigo un poquito menos que mi edad. El Señor nos unió hace como 20 años atrás. Y él hace como 8 o 9 años atrás empezó a deslizarse en su relación familiar con su esposa. ¿Sí? ¿Viste cuando las cosas empiezan a no ir muy bien? Y todo terminó en una tremenda crisis personal, matrimonial, familiar y obviamente ministerial. Pasa algo hace 7 o 8 años atrás, yo no recuerdo bien, creo que fueron 7 años atrás. Un día me llama por teléfono, yo atiendo, me acuerdo todavía patente, me acuerdo un día de calor, estoy entrando en casa, suena el celular, lo atiendo y me dice: necesito hablar con vos. Digo: sí, vale. Entonces agarré, me fui al patio para tomar distancia, porque no sabía lo que me iba a decir. Viste que a veces las conversaciones se escuchan dentro de la casa. Y en aquel entonces, seguramente, había 3 o 4 personas. Acá estaba Marcela, debían estar Nicolás, puede ser que estuviera Erika. Y me llaman, me empiezan a pedir perdón por todo. Y yo no entendía.
Digo, ¿qué me hizo? Si hace y él me pedía perdón por una situación, y en medio del pedido de perdón yo lo paro y le digo, no sé de qué me estás hablando. Entonces me empieza a confesar su pecado y cosas que él había hecho mal dentro del seno de su matrimonio, ¿no es cierto? Entonces le digo, mira, venite a casa y vamos a conversar. Y él, al día siguiente estuvo en casa, estuvimos un montón de horas conversando ahí en el living y comenzamos a conversar y a construir durísimo y a marchar juntos un durísimo proceso de reconstrucción matrimonial, familiar, ministerial. Todo cambió. Y en el proceso hay una mudanza, un cambio de trabajo, cambio de estudio, cambio de ministerio, una persona dedicada a tiempo completo al ministerio. El tema es que Dios le cambia la vida a él y a su familia. Pero de ellos hicieron un montón de cosas ya. Y nosotros seguimos hablando, nos seguimos encontrando, nos seguimos acompañando. Gracias al Señor quedó como una actual vieja historia fea. ¿Sí? Actual porque nunca pasan esas cosas, tenés que no descuidarte absolutamente nunca. Y esta semana le mando un mensaje, le mando un audio, le mando el nombre, y estoy haciendo lo imposible para que no se me escape. Le mando el nombre, ¿cómo andás? Quería saludarte. Y a los 3, 4, 5 minutos me llama por teléfono. Yo estaba manejando, no lo atiendo. Después estaba caminando de donde iba a donde tenía que ir, de donde estaba a donde tenía que ir, y vuelve a llamar y no lo puedo atender, y finalmente me vuelve a llamar una tercera vez y lo atiendo, y me dice, hoy hace X cantidad de tiempo que estuvimos conversando en tu casa. Dice, recuerdo cada palabra que me dijiste. Me dice, yo recuerdo que me dijiste, confesá todo, aguantate lo que venga, acomodá los escombros y seguí adelante. Me dice, y yo seguí adelante, y vos me dijiste, seguí adelante aunque no veas el fruto de tu esfuerzo. Es lo que hacen Noemí y Ruth. Siguen adelante a pesar de que no saben qué es lo que pasa. Y me dice, y me dijiste, seguí adelante aunque te rostren todo el tiempo lo que hiciste. Y volvé a comprometerte, me dijiste, a mirar solamente a 2 personas y siempre a los ojos, a Jesús y a mi esposa. Y yo nunca dejé de mirar únicamente a los ojos, a Jesús y a mi esposa. A mi esposa en realidad la miro por todos lados, pero no hay mujer que yo mire a otro lugar que no sea a los ojos. Y mirar únicamente a las mujeres, a los ojos, me volviste a insistir. Y honrar el compromiso que hiciste, retomalo y seguí adelante. Me recordó palabras textuales de algo que yo venía trabajando en el corazón por medio de esta palabra. Y me dice, vos me dijiste que tenía que retomar el compromiso que yo había tomado y seguirlo hasta el final. Te quiero decir algo, querido hermano, querido amigo. Yo no sé en qué situación estás, o tal vez sí sepa en qué situación estás. Tenés que volver a tomar un verdadero compromiso delante del Señor y delante de tu familia. Tenés que volver a retomar eso. Poné tus papeles al día. Yo celebro porque nuestra congregación, vieron cómo viene hoy la gente al Señor, ¿no es cierto? Viene con las situaciones como estás. Y yo celebro que nuestra iglesia no filtra absolutamente a nadie. Como estás, te recibimos, te abrazamos y te acompañamos. Pero celebro tanto cuando yo jamás digo desde acá, ni personalmente, che, ¿cómo andás de papeles? O viste que una vez se llega de familia flojo de papeles. ¿Cuántos tuvieron flojo de papel alguna vez en su vida? Y estás flojo de papeles y se te acomoda, viste, las cosas. Porque el Señor mismo va acomodando las cosas. Y yo entiendo que uno, cuando tiene un auto, quiere los papeles del auto, ¿no? Y cuando tenés una casa o te recompras un terreno o un alquiler, ¿qué haces? Vos querés los papeles, querés...
Y es una bendición cuando uno tiene los papeles del rey. Eso es compromiso también. ¿Amén? Noemí abre la posibilidad a cada una de sus nueras a que sigan con su proyecto de vida. Y hay dos reacciones que me gustaría que nos tomáramos un par de minutos para analizarlas. Una es la de Orfa. Me encanta esto de los significados de los nombres bíblicos, ¿no? Orfa quiere decir espalda, la que da la espalda. No tenía otro destino Orfa. Orfa no es mala, sencillamente quiere quedarse en el lugar que conoce. Le fue mal. Vino un hombre de otro lugar, se enamoró de un hombre, una buena familia tenía, y el hombre se murió. Y encima se murió su cuñado, y encima se murió su suegro. Y ella le da la espalda a Noemí. Y no está mal, porque hace lo que puede, hace lo que entiende, y de hecho Noemí le insiste. Ella llora, clama, le pide por favor, pero Noemí le insiste. Yo entiendo que cuando uno entra en compromisos, hay personas que nos van a dar la espalda. Cuando uno entra en un compromiso con el Señor para reconstruir la familia o el matrimonio o la relación paternal, cuando uno pasa un día al altar, en casa o acá, porque el altar lo podemos tener en casa y acá, hay personas que nos van a dar la espalda. Quiero darte un consejo, seguí adelante. Seguí adelante, porque fuera del altar no hay futuro. Mantenete en la decisión que el Señor te está marcando. Orfa no quiere participar del proyecto de Noemí. Y está bien, para Orfa está bien, pero no está bien para nosotros. Y yo entiendo que hay personas que a veces cuando uno toma una buena decisión en Dios porque quiere mantenerse en el Señor, hay personas que no entienden las decisiones. Y está bien, porque todos tenemos nuestro tiempo. Tal vez tu esposo, quien fuere, esté tomando una buena decisión y vos no puedas seguir todavía, y está bien, tal vez no sea tu tiempo. Pero tal vez seas la otra persona que estás tomando una buena decisión y tu hijo o tu hija no comprende la situación. Yo te pido, en el nombre del Señor, seguí adelante. Porque Dios va a prosperar tu camino. Porque cada uno tiene su tiempo en Dios. Y eso ha pasado un montón de veces en nuestra familia. Tenemos que seguir marchando, cada uno a su paso, pero no aflojes porque estás yendo a la tierra del Señor. Lo ideal es que toda la familia tenga un compromiso con el Señor de seguir adelante, pero no se pueden quedar todos por uno, no se pueden quedar todos por dos. Hay que seguir adelante. Para reconstruir la familia necesitamos un compromiso como el compromiso de Ruth. ¿Amén? Ruth es diferente. Ruth es diferente porque uno ya lee la historia. Ruth significa aliada. Orfa, espalda. Ruth, aliada, amiga. Ruth se juega con Noemí. No se juega por Noemí, se juega con Noemí, porque las dos se están jugando volviendo a jugar. Las dos están jugando. No es que ella tiene como una cita de enamorados o una situación así ideal con su suegra, ¿no es cierto? Ella toma un compromiso delante de Dios, de un Dios que ni siquiera terminó de conocer todavía. Ella le dice a su suegra, si el barco se hunde, yo me uno con el barco. Y me encantan esas palabras. Ella decide compartir el destino, ella decide compartir la casa, ella decide compartir a Dios, ella decide compartir la fe, ella decide, hoy diríamos, no sé, compartir el lugar de servicio, donde vos te mueras, yo me voy a morir. Y eso es un compromiso pleno, y eso es maravilloso. La familia necesita el compromiso de todos, pero vuelvo a decir que si no tiene el compromiso de todos, seguir adelante. Vos y yo nos tenemos que morir cumpliendo nuestro compromiso delante del Señor. Amén. Cediendo todo lo que tengamos que ceder y enfrentando todo lo que sea necesario y seguir adelante.
Porque para que Dios reconstruya a partir de las ruinas necesitamos volver a Dios, lo dijimos recién, y también necesitamos comprometernos hasta el final. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que te va a pasar cuando vos llegues? Cuando te vuelvas a Dios, te comprometas con Él, aunque no veas los resultados. Me encanta cómo termina el capítulo capítulo 1 de Ruth. Dice, cuando llegaron a Belén, comenzaba la cosecha de la cebada. Y esto es lo que pasa cuando tomamos buenas decisiones. Uno llega en el tiempo de la cosecha. Y el tiempo de la cosecha, yo siempre lo entiendo a la luz de la palabra, que es un tiempo de misericordia. Cuando uno llega y está todo preparado, es como llegar a un lugar y decir, me hicieron la cena. Es como llegar a una casa y te tienen un regalo preparado y te dicen, te estábamos esperando. En la cosecha vemos la misericordia de Dios y en la cosecha vemos la misericordia de las personas. Porque yo entiendo que Dios se manifiesta a través de las personas. Siempre hay misericordia de Dios, pero Dios muestra su misericordia a través de las personas. ¿Amén? Cuando uno decide volver al lugar de Dios, siempre descubre que alguien hizo algo por uno. Alguien oró por vos. Alguien clamó a Dios por tu nombre. Hubo una iglesia que oró por tu vida, aunque no te conocieran. Hubo pastores y pastores que clamaron por tu nombre sin conocerte. O teniendo solo tu nombre y sin haber conocido tu cuerpo, sin haber conocido tu cara. Hay alguien que sembró antes de vos y cuando vos llegás es el tiempo de la cosecha. Y eso es misericordia de parte del Señor. Y entiendo que la misericordia del Señor siempre prepara las cosas para el momento justo. Siempre, todo lo que te viene en la vida es en el momento justo de Dios, cuando estamos yendo hacia Él. Hermanos, cuando es tiempo de cosecha, quiere decir que alguien sembró algo antes. Y yo celebro aquellos que oraron y clamaron a Dios por mi vida, por la vida de mi matrimonio, aun cuando yo era pequeño, por la vida de mis hijos y por la vida de los hijos que tendrán mis hijos y los hijos que tendrán los hijos de mis hijos. Alguien oró por ellos. Alguien se sentó conmigo a aconsejarme para restaurar mi matrimonio. Alguien se sentó conmigo y me corrigió. Alguien me predicó a la cara. ¿Viste cómo te están predicando a vos solo? Hay 100 personas pero te están predicando a vos solo. Alguien me predicó a la cara para que un día yo llegara y cosechara lo que el otro trabajó. Amén. Eso es lo que te pasa cuando vos te decidís a comprometerte con el Señor. Noemí y Ruth llegan a Belén. Y Ruth se va a trabajar en el campo con los obreros. Me parte la cabeza eso. Llega el dueño del campo y le pregunta a uno de sus empleados, ¿quién es esa mujer que está ahí? Y en el capítulo 2, versículo 7, dice así la palabra del Señor. Le contesta el empleado, ella me rogó que la dejara recoger espigas de entre las gavillas detrás de los segadores. Segadores son los que cosechan, ¿no es cierto? No ha dejado de trabajar desde esta mañana que entró en el campo hasta ahora que ha venido a descansar un rato en el cobertizo. Entonces vos, que era el dueño del campo, le dijo a Ruth, escucha hija mía, no vayas a recoger espigas a otro campo, ni te alejes de aquí, quédate junto a mis criadas, fíjate bien en el campo donde estén cosechando y síguelas. Yo les ordené a los criados que no te molesten, y cuando tengas sed, ve a donde están las vasijas y bebe del agua que los criados hayan sacado. Dice la palabra del Señor en el versículo 10. Ruth se inclinó hacia la tierra, se postró sobre su rostro y exclamó, ¿cómo es que le he caído tan bien a usted hasta el punto de fijarse en mí siendo solo una extranjera?
Ya me han contado, le respondió Booz, todo lo que has hecho por tu suegra desde que murió tu esposo. Cómo dejaste padre y madre y la tierra donde naciste y viniste a vivir con un pueblo que antes no conocías. Que el Señor te recompense por lo que has hecho. Que el Señor, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte, te lo pague con creces. Y yo digo amén. Para que Dios reconstruya las ruinas de nuestra familia, necesitamos volver a Dios, comprometernos hasta el final, pero necesitamos trabajar duro para reconstruir lo que se ha destruido o nosotros hemos destruido. La cosecha en aquel entonces era manual. ¿Cómo se cosecha la cebada? Muy sencillo. Se abraza la cebada, se mete la hoz y se corta. Se sigue avanzando, se abraza. Bueno, tengo una sola mano, ¿no? Se abraza, se corta, se abraza, se corta, se abraza y se corta. Ya desde el libro de la ley, Dios había determinado que se iba a hacer así, y si se caía una planta, una espiga o un grano, no te podías agachar a recogerlo. Tenías que dejarlo para el pobre. Eso a mí me hace pensar mucho. El pobre tenía que ir al campo y trabajar para comer. Hice una pausa para que pienses un poquito. Al pobre no se le daba nada gratis. Era gratis, pero tenía que agacharse, seguir el lugar donde se estaba cosechando y, como Ruth, ponerse a trabajar a levantar las espigas. La Biblia nos enseña, la palabra del Señor nos enseña que para lo poco y aún teniendo poco tenemos que trabajar, no depender de la provisión del Estado. No depender de la dádiva del otro, que eso puede ser una situación pasajera. A todos nos pudo haber pasado, de tener que cobrar un plan, inscribirte en algo que te da el Estado, el gobierno, por una situación, por un momento determinado. Pero no podemos vivir ni vamos a salir de la pobreza jamás manejándolo con esos parámetros. Yo celebro que nosotros no lo hacemos así, pero lo quiero predicar en esta tarde, tomarme 2 minutos para decir esto, porque si vos haces eso, te vas a morir pobre. Y no estoy maldiciendo tu vida. Dios dice, dejen que lo levanten, pero el pobre que vaya y lo levante, que trabaje, que se esfuerce, porque Dios nos ha dado fuerza y Dios nos ha dado capacidad, y los hijos de Dios no deberían vivir de dádivas, sino del fruto del esfuerzo, del trabajo y de la misericordia de Dios. Ruth sale a trabajar, pobre, sale a trabajar. Hay que trabajar en la casa, hay que trabajar fuera de casa, hay que trabajar siempre. La palabra de Dios dice algo en el Nuevo Testamento: el que no trabaja, que no coma. Me dan ganas de decir algo que dijo Alfonsín hace 40 años atrás. Sacar la familia de la ruina requiere trabajo. Sacar nuestras vidas de la ruina requiere trabajo. Salir de una crisis matrimonial, sea la que sea, requiere trabajo. Salir de una crisis con un hijo, con una hija, con un padre, con una madre, requiere trabajo, porque ser padre no es fácil. Ser hijo no es fácil, pero ser padre es mucho más difícil. Y ser esposo y ser esposa es muy difícil. Porque en realidad para todo eso te dan el puesto y después te evalúan. No hay un curso de preparación, en realidad hay un montón de cursos de preparación que todos lo hacemos, como acá le enseñamos a la gente a ser padre, qué sé yo, pero después el bebé lo tenés que cargar vos. Y después la vida la tenés que decidir vos. Y hay que trabajar duro para rescatar la crisis en la cual estamos.
No hay fines de semana libre, no existen vacaciones para cuidar la familia. No hay fines de semana libres, no existen vacaciones para cuidar tu familia y tu matrimonio. ¿Sabes por qué? Porque reconstruir es mucho más difícil que construir. Porque reconstruir implica tirar, derribar cosas, ensuciarse, deshacerse de cosas, modificar, corregir y en el medio seguir con la vida. Los que hemos tenido que hacer reparaciones en casa, no es lo mismo, es más mugre, vivís en medio de todo. En la vida pasa exactamente lo mismo, pero a su tiempo vendrá la cosecha, si trabajamos. Y alguien posará sus ojos en nosotros. Y cuando uno lee la historia, todos sabemos, y si no, léete los capítulos de Ruth, los 3 capítulos de Ruth, y vas a ver que es la historia de gracia, y que vos no es ni más ni menos que pareciera una imagen, un símbolo de aquel que vendría después a rescatarnos y a redimirnos de la vida, el Señor Jesucristo, quien posa los ojos sobre alguien desvalido, angustiado, como Cristo puso los ojos sobre tu vida y sobre mi vida y sobre la vida de la iglesia, y la hace su esposa y la rescata y la saca de la esclavitud y la hace una mujer vestida de lino fino, blanco y resplandeciente. Ruth entra como sierva al campo y cuando pasa el tiempo termina siendo la dueña. Y eso es misericordia de Dios. Dios hace algo en medio. Hay que trabajar en nuestras relaciones. Dios hará cosas, pero hay que romperse el lomo para restaurar lo que se ha roto. Dios hará cosas, pero no hará nada de aquello que nosotros tengamos que haber hecho. No levantará la cabeza del suelo por nosotros. Permitirá esa gracia. Pero hermanos, con Dios nunca se pierde. Con Dios siempre hay pan. Vos la mira a Ruth y le dices, yo he visto la fidelidad, he oído la fidelidad con la que serviste a tu suegra. Y Dios ve el esfuerzo de tu vida. Dios ve tu esfuerzo. Dios ve tu oración. Dios ve tu ánimo de resolver los temas familiares. Dios lo ve. Y hay gracia de Dios en medio de eso. El Señor recompensa, pero trabajá duramente por tu familia. Pongámonos las pilas y trabajemos duramente por nuestra familia. Clamemos a Dios por ella. Dios ve lo que hacemos. Dios ve lo que hago por mi familia. Dios sabe. El diablo también. Las dos cosas de Dios. Los dos ven lo que estamos haciendo. Dios y el diablo. Y Dios siempre te va a bendecir cuando trabajas para bien. Y el diablo siempre te va a maldecir cuando estás trabajando para mal. Va a utilizar lo que estés haciendo para bien, Dios, o para mal, el diablo, cuando estemos haciendo las cosas mal. Porque ambos usan las cosas a su favor. Dios para el bien y el diablo para el mal. El enemigo ve lo que estamos haciendo. El enemigo ve lo que estamos haciendo y lo va a usar para su bien y para nuestro daño. Y como decíamos hace 2 semanas atrás, los que no participaron del culto hace 2 semanas atrás, anda el video de hace 2 semanas y miralo. Dios restaura la familia, Dios cuida, pero cada decisión que vos y yo tomemos, aunque sea, soy solo yo solo estoy haciendo esto, no perjudico a nadie con esto. Mentira del diablo. Cada decisión que tomamos, aún los muchachos y las chicas solteros y solteras, cada decisión que hoy toman marcará el futuro de tu matrimonio, de tus hijos, de tus nietos y de tus bisnietos. Y lo que hagas en lo secreto, y pacto que rompas, y compromiso que no hayas honrado,
un compromiso bueno y honesto delante de Dios y delante de tu esposa o delante de tus hijos, todas aquellas pequeñas cosas que nos permitimos, lo usará Satanás para destruir todo lo que viene. Porque le estamos abriendo la puerta al enemigo. Pero los hijos de Dios no hacen eso. Los hijos de Dios cierran puertas. Los hijos de Dios creen en la restauración de Dios, porque Dios reconstruye las cosas que están en ruinas. Pero para reconstruir necesitamos volver a Dios, tenemos que comprometernos hasta el final y tenemos que trabajar duro. Hermanos, Dios puede reconstruir a partir de las ruinas, siempre. Volvé a la casa del pan, volvé a alimentarte de lo que te daba fuerza, volvé al lugar de la alabanza y permití después que el Señor revierta la situación. Intercedé por los tuyos. Si no orás vos por los tuyos, ¿quién querés que ore? O decir, vos tendrás que orar. Sí que oro. Pero vos sos el papá, vos sos la mamá, vos sos el esposo, vos sos la esposa, vos, y es tu responsabilidad. Yo seguiré orando por tu familia, muchos seguirán orando por tu familia, pero vos tenés que interceder por los tuyos, aún por los que te dieron la espalda. Porque pasa que nos dan la espalda, pasa que se rompen los pactos, pero vos no tenés por qué tomar las mismas decisiones. Transformate en Noemí. Transformate en Noemí que lleva a los demás al lugar de Dios. Mostrarles, porque tal vez el otro no sabe o se olvidó. Transformate en Noemí y decirle, che, vamos a la casa del pan de nuevo. ¿Te acordás cuando vamos a la casa del pan? Y si reaccionan como orfa dando la espalda, mantenete, seguí mirando, en algún momento te van a seguir, pero mantenete, no te mueras con el que da la espalda. Transformate en Ruth, en una aliada, comprometete con lo que Dios está haciendo, mirá lo que Dios está haciendo, porque Dios está haciendo grandes cosas, y esforzate como Ruth, trabajá. Salir de la ruina y de la destrucción, trabajar duro hoy y mañana por aquellas cosas que otros rompieron o que vos rompiste, porque todos podemos ser responsables de eso. Compromete tu fidelidad a tu familia y a Dios, y cree que Dios te está visitando, porque aunque no lo veas, aunque sea una noticia que escuchás esta tarde, Dios te está visitando, y reforma todo lo necesario. Y trabajar construyendo el futuro, porque insisto, estás construyendo tu futuro. Mírame a los ojos, por favor. En este momento estás construyendo o destruyendo tu futuro. Todo lo que hiciste esta semana fue para la construcción o para la destrucción de tu futuro. Tan importante es, y tal vez no te diste cuenta hasta que Dios te sorprendió con esta palabra en este momento, o tal vez te lo venía gritando el Señor y estabas haciendo oídos sordos, pero lo importante es que en esta hora estás escuchando y vas a hacer todo lo necesario, y vas a hacer todo lo necesario, y vas a hacer todo lo necesario, y le vas a dar lugar a Dios. Y le vas a dar lugar a Dios para que Él haga no lo necesario, Él hace lo imposible, pero lo necesario lo hacen los hijos y las hijas de Dios, y este lugar está lleno de hijos y de hijas de Dios. Yo celebro eso en el nombre de Jesús. Es un momento de tomar decisiones, siempre. Estoy convencido que no podemos lanzar una palabra
sin decir algo tenés que hacer. Te digo más allá, el Espíritu te empezó a inquietar durante toda esta palabra. Yo celebro la inquietud y a veces celebro el silencio, porque yo también me he quedado sin aménes ahí abajo, porque no me da ni la vergüenza para decir amén muchas veces. Dios está haciendo algo con la familia. Dios está haciendo algo con tu familia. Dios está haciendo algo, pero vos también tenés que hacer algo. Y estés en el proceso en el que estés, ¿no? Porque yo levanto los ojos y veo a mamá con sus bebés adentro de su panza, con sus maridos, veo a mamás con sus bebés fuera de su panza hace meses, veo familias con niños, veo familias con adolescentes, veo adultos, veo parejas que aún son nada más que matrimonio, veo abuelos y abuelas solos, y conozco la vida de casi todos ustedes. Y sé los mambos que tenés en tu casa, y sé los mambos que estás viviendo hoy personalmente, muchos de ellos, y sé las cargas que tenés con tus hijos, con tu esposo, con tu esposa, y sé que has tomado malas decisiones, porque todos lo hemos hecho muchas veces. Pero yo entiendo que hay momentos clave, ¿viste? Que no son momentos de emoción, sino que son momentos de emoción que nos llevan a decisión. Y este creo que es uno más. Yo no sé cuál es tu decisión, pero algo tenés que decidir en esta etapa. Y si te casas, te digo lo mismo. Cuando escuches esta palabra, la primera decisión que tenés que tomar es una decisión por Cristo, porque acá estamos hablando de esto, pero sin Cristo nada de esto te va a funcionar. En realidad te va a funcionar, porque son leyes divinas que le funcionan a todos, pero con Cristo funcionan mejor, porque en su manera hay misericordia. Entonces, si vos no tenés a Jesús, regala el corazón a Jesús. Las vidas cambian a partir de decisiones. Tal vez hoy estás con tu compañero, con tu compañera, con lo que fuere, con tu papá, con tu mamá, o estás solo o sola, pero hay plan de Dios para tu vida y hay plan de Dios para tu familia. Y tal vez tu familia lo único que sea ahora, porque, no sé, porque estás grande, porque las cosas son así, tal vez estás solo, estás sola, pero alguien hay alrededor. O el Señor te indicó algo ya, ¿viste? Aquella cuñada, aquel cuñado, o aquel vecino, o te habló de tu jefe, porque el espíritu es tremendo, como trabaja cuando uno lanza una palabra. Tenés que tomar una decisión. Y a todos aquellos que sepan y tomen una decisión para con su familia o con algo, yo les invito a que se acerquen acá. Vamos a orar juntos a Dios, porque Él va a hacer las cosas. Pero levantamos tu oración, porque tu oración es tuya. Tu decisión es tuya. Solo vos sabés qué decisión es tomar. Y si tenés que hablar con tu compañero, tu compañera de vida, con tu hijo, con tu hija, con quien fuera, es más importante que vos hagas eso ahora y que le hagas, che, podemos decidir esto, ¿no es cierto? Y hacerlo juntos, y eso sería una tremenda bendición. Porque todo que hay dentro de mí necesita ser cambiado. Señor, vos estás mirando los corazones y vos sabés lo que hay en el corazón de cada uno de mis hermanos y mis hermanas en esta tarde, Señor. Señor, solo vos conocés las alegrías y las tristezas que hay en nuestros corazones y las decisiones que se están tomando, las luchas y las situaciones que están viviendo, Señor. Yo te ruego en el nombre de Jesús que te hagas cargo de ellas. Padre, Hijo y Espíritu Santo, te ruego que ministres los corazones, que traigas sanidad, libertad y buenas decisiones familiares, Señor. En el nombre de Jesús.
como restauraste la vida de Ruth y restauraste la vida de Noemí, Señor. Te ruego que restaures las familias, Señor. Como Ruth se transformó en una mujer histórica, Señor, que las familias que hoy están acá representadas, Señor, cuando sean analizadas con el paso del tiempo, digan: yo soy el hijo, yo soy el esposo, yo soy la esposa de aquel o de aquella que tomó una decisión aquella vez. Porque insisto, cada decisión que vos y yo tomamos en Dios da fruto y fruto de bendición.